Buenas noches, hermanitos. Nuevamente bienvenidos a esta clase de Biblia, ¿no? Con el profesor Manuel Pablo. Bueno, antes de empezar, porque el día de hoy vamos a hacer el capítulo 18 del Evangelio según San Juan, nos vamos a poner en mano del Señor y vamos a invocar al Espíritu Santo. No sé cuál de los hermanitos puede leer. Yo puedo hacer la oración. Perfecto. Carmela, por favor. Bendito seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra, permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero. Que el Espíritu nos enseñe a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte, pedirte perdón. Amén. ¿Me escuchan? Amén. Padre, del Gracias, Hijo y del Carmela. Espíritu. Vale. Eh, Bueno, ahora sí, te doy el pase, Pati, Manuel. una consulta. ¿A Carmela le escuchaste clarito toda la oración o No, por Marta? no. Parece que también hay falla de, no sé si es de tuyo, Se entrecortó Manuel como que se Pablo. entrecortó. Sí. No, el Sí. mío no es, porque yo no, yo soy como un participante. Ahorita tú das la señal. Por Ya. eso Ah, pregunto. Claro, tú estás dando la señal, Pati. A ver, voy a cambiarme posición de repente. No, Sí. pero no creo. No, no, simplemente para estar ¿Crees? alerta. Ya. En Porque todo caso, es muy la importante. cosa que yo ya te puse de coanfitrión en cualquier momento, porque sí, a veces falla a esta hora, el internet. Entonces, no se va a cortar porque tú estás de coanfitrión, ya te puse. No, no, ojo, la señal la está dando tú. Yo estoy usando tu señal para poner las diapositivas. Ah, ya, 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 Dar ya, mi ya. voz, no doy la señal, Bueno, sí, ¿no? el problema El es el... grupo, en el grupo de los jueves yo pongo la señal, pero en el grupo de los martes Ah, ya, la ya. ponen Katy y tú. Sí, es Sí, diferente. Por eso digo, pero estemos alerta para cualquier cosa, ver qué corregir, ¿no? ya, Nos, ok. nos avisan si no se escucha o si se congela. Bueno, gracias a Carmela por la oración inicial y vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio según Juan. Como bien dijo Patti en la introducción, terminamos el martes pasado con la oración sacerdotal que cubre todo el capítulo 17. Y entramos hoy con el capítulo 18, propiamente a la pasión de Jesús. ¿No? ¿Qué cosa es lo que ha sucedido en las últimas semanas para nosotros? Pero realmente ha sido jueves en la vida de Jesús. Es el recordado, triste y que conmemoramos todos los años el jueves santo, ¿no? Ha sido la última cena, el lavado de los pies, el largo discurso de despedida de Jesús, y luego Jesús se retira con sus apóstoles a orar. Y Jesús hace la oración que conocemos como oración sacerdotal. En esto se nos han ido realmente varias de las últimas reuniones. Y hoy día continuamos con un tema que nos es mucho más familiar, que es propiamente los acontecimientos, claro, narrados de manera muy especial por Juan sobre la pasión de Jesús. El capítulo 18 lo hemos dividido en tres perícopes nada más. ¿A quién buscan? ¿No eres tú también uno de ellos? Tú lo dices, soy rey. Entonces vamos a leer la primera perícopa, ¿a quién busca?
Son dos diapositivas. A ver, Pati, ¿quién nos ayuda a leer? A ver, hermanitos, ¿quién puede leer? Mm, Nati, te leo yo. ya merita. Hola, Sí. buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas noches a todos los hermanos. Eh, de- Después de haber dicho esto, Jesús con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón, había en ese lugar una huerta y allí entró con ellos. Judas, el traidor, también conocía el lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían allí con frecuencia. Entonces Judas, al frente de un destacamento de soldados y de los guardias designados por los sumos sacerdotes y los fariseos, llegó allí con faroles, antorchas y armas. Jesús, sabiendo todo lo que iba a suceder, se adelantó y les preguntó: ¿a quién buscan? A Jesús el Nazareno. Y él les dijo: soy yo. Judas, que lo entregaba, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Les preguntó nuevamente: ¿a quién buscan? Le dijeron: a Jesús, el Nazareno. Jesús repitió: yo les dije que soy yo. No, ya les dije que soy yo. Si es a mí a quien buscan, dejan que estos se vayan. Así debía cumplirse la palabra que él había dicho: no he perdido a ninguno de los que me confiaste. Después de haber dicho esto, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Lo Había en repito, ese lugar, ¿perdón? lo repito, ya lo leyó. Ya lo has leído. Perdón, no está bien, perdón. ¿A dónde se quedó? Ya, él les dijo: soy yo, Judas, el que lo entregaba, estaba con ellos, perdón. Cuando Jesús les dijo: soy yo, ellos No, no, retrocedieron, ¿perdón? perdón, es que ya lo había terminado de leer, ya había dicho de la parte de abajo, no he perdido ninguno de los que me confiaste. Hasta Sí, ahí había sí, leído. ya No, había terminado. sí, Sí. disculpen, continuamos. Ok, ya está bien. Entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Jesús dijo a Simón Pedro: envaina tu espada. A Jesús no beberé ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? A ver, gracias, hermana. Mira, vamos a ver parte por parte, ¿no? Porque hay bastante que comentar, creo. Miren, vamos en orden. Después de haber dicho esto, Jesús fue con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Después de haber dicho esto, ¿qué quiere decir? Bueno, lo que ha dicho Jesús es el discurso de despedida, lo que ha hecho es la oración a su Padre, y después de ello va con sus discípulos al otro lado del torrente Cedrón. Y acá hay un detalle que no sé si ustedes observan. Había en ese lugar una huerta, y allí entró con ellos. Si nosotros comparamos, en los otros tres evangelios que hemos leído primero y están primero en la Biblia, porque se escriben antes, Jesús va a este lugar, pero que no en ningún otro evangelio dicen que en ese lugar había una huerta. No sé si se percatan. Y si no les doy un minuto y abran sus Biblias, en Marcos, Mateo y Lucas, en esta altura, que es a los finales de cada evangelio. Y chequeen ustedes con sus propios ojos dónde es que va Jesús a orar con sus discípulos. Y nos dice, sí, que va al otro lado del torrente Cedrón, pero en ninguno más que en Juan
Se dice, había en ese lugar una huerta. Miren, este va a ser el último acto de Jesús antes de ser aprendido, porque inmediatamente lo van a aprender. Yo lo hemos leído más adelante, ¿no? Lo van a aprender y lo van a llevar donde el sumo sacerdote y donde Pilato iba a salir rumbo a la cruz, cargando la cruz. Entonces, en este momento, Juan, que no escribe palabras por gusto, nos dice que en ese lugar había una huerta. Una preguntita, No sé si les hace pensar o sentir algo, una huerta. ¿Es importante que sea una huerta o sea un descampado cualquiera? ¿Es lo mismo? una preguntita, el Monte de los Olivos en Lucas está orando en el Monte de los Olivos. Que es este, sí, es este mismo. Ujú, así dice en Lucas, ¿no? Que estaba rezando en el Monte de los Olivos. Y en Marcos, a ver. Es este mismo. Marcos dice El huerto de Getsemaní. Getsemaní también, huerto de Getsemaní también. Pero no es lo mismo Getsemaní como el huerto de Getsemaní, no es lo mismo de Monte de los ¿Dónde Olivos. dice huerto? Claro, sería la ¿El palabra. huerto de Getsemaní en qué evangelio dice? También en 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 Lucas. el Mateo. Evangelio de Mateo 26, 36. ¿Cómo lo puedes leer, Augusto? ¿Puedes leer el versículo? Yo tengo uno de Lucas, en versículo 39, Jesús en el huerto de Getsemaní. Sí, dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a los discípulos, siéntense aquí, hasta que yo vaya y ore. Pero huerto de Getsemaní, ¿dónde dice? No dice propiedad. Ah, no, dice Getsemaní en este caso, ¿no? Nada más. Claro, por eso les digo yo, por eso hay que leer atento. No, uno tiene ya la costumbre de decir el huerto de Getsemaní, pero si miras, no dice huerto. Va a un lugar llamado Getsemaní, va al monte de los olivos a orar. Pero Yo huerto tengo, dice, Manuel Pablo, yo tengo aquí en Lucas 22, dice Jesús en el huerto de Getsemaní. Después Jesús salió y se fue como era costumbre al monte de los olivos. Sí, dice Monte de los Olivos. Sí, ya, pero ahí, mira, o sea, el huerto de subtítulo Getsemaní, dice Jesús en el huerto de escúchame, Getsemaní y sigue, después escúchame, mira, Jesús salió, escúchame para que no te sí. enredes, por favor. Mira, Jesús en el huerto de Getsemaní lo están leyendo como subtítulo o como texto de la misma Biblia. Como subtítulo está, lo Claro, leí. el En el subtítulo texto no es no el texto de dice. la Biblia. Claro, ahí viene todas las confusiones de todos. Ese es un subtítulo añadido siglos de siglos después, cuando han hecho ese ordenamiento y en cada Biblia le ponen y le ponemos subtítulos diferentes. Pero el texto puro de la Biblia no dice huerto. Eso es lo que quiero que noten. Sí, está O bien, sea, tomamos lo del huerto salió porque lo unieron con la información que proporcionó Juan, supongo, ¿no? se hace Y se pusieron, tradición, claro. así es, Augusto, se hace tradición, se nos hace la costumbre a todos y le llamamos el huerto de Getsemaní. Pero si tú lees atentamente el texto propio en Marcos, Mateo y Lucas, no dice huerto. Lo que pasa es que luego en la tradición se nos queda el huerto y hablamos del huerto. Pero el evangelista que habla del huerto y por lo cual se nos pega así como estribillo casi, es Juan nada más. Eso es lo que quiero que noten, por eso nos tomamos un par de minutos, pero vale la pena. Para que aprendan a trabajar con su Biblia, miren cómo nos puede llevar a un lado o al otro, y a veces la costumbre nos hace leer mal, el subtítulo no es el texto,
El subtítulo es un añadido bien largamente posterior, pero larguísimo. Manuel, una preguntita. Entonces, como los evangelios de Mateo, Marco fueron más antes y la de Juan fue el último, entonces ¿valdrían los anteriores? Que no era un huerto, era solamente una propiedad. No, claro que sí. Lo que pasa es que cada evangelio y cada evangelista tiene su propósito. No Mm. olvidemos eso. Ay, ay, ay. No es que Juan diga los otros mienten. No Mm, es que Juan diga los otros están equivocados. mm, Nunca por nunca, nunca. Los cuatro evangelios valen lo mismo. Lo que sucede es que cada evangelista, cada autor inspirado tiene un propósito. Y el propósito de Juan es tan especial y él habla de que cruzan al otro lado del torrente Cedrón y nos narra y nos dice, había en ese lugar una huerta y entró allí con ellos. Y allí en esa huerta se va a dar la última escena antes de que Jesús sea aprendido, capturado. Y por eso me detengo aquí. Miren, ok, ya certificamos que el lugar es una huerta, no está más que en Juan. Ahora, la siguiente pregunta sencilla, pero súper importante para anotar esto, es ¿y qué importancia tiene la huerta? ¿O es que Juan le sobró tinta ese día y quiso escribir de más? ¿Qué nos quería decir Juan? El evangelio espiritual, este maravilloso evangelio. Se chispoteó, él no quiere corregir a nadie, él añade en su Por, propósito. por la vid y los sarmientos, supongo yo. Sí, pero más, Augusto. Estás en eso, pero más. Miren, ¿qué cosa es lo que va a suceder inmediatamente a partir de que Jesús es apresado, aprendido? A partir de la traición de Judas, que vamos a leer en un minuto. ¿Qué es lo que va a suceder? Que finalmente Jesús va a dar su vida por nosotros. Jesús va a dar su vida para que las puertas del cielo se abran para el hombre, ¿no? El hombre, digo, varón y mujer. Entonces, las puertas del cielo que estaban cerradas, a partir del sacrificio de Jesús, se abren. ¿En qué momento se cerraron? Se cerraron en el pecado de Adán y Eva. ¿Y dónde pecaron Adán y Eva? En En el el jardín del Edén. Es un huerto. Entonces, el pecado se introdujo en el mundo, en un huerto, en un jardín, y el pecado va a ser redimido del mundo en un huerto, en un jardín. Ese detalle es de Juan. Miren qué lindura. Ahora, como sonó bonito, encuentran en Mateo y en otros el huerto de Getsemaní, el huerto de Getsemaní, pero no está escrito por el propio evangelista. Es un subtítulo añadido en el proceso de edición de la Biblia en tantos siglos. El que añade ese concepto, más que añade incluso, el que presenta este concepto tan lleno de significado es Juan, nada más. Jesús va a un monte, al otro lado del torrente, hay un lugar, hay una huerta, hay un jardín. El pecado se introdujo en el mundo en un jardín por el pecado del hombre y el pecado se limpia del mundo en un jardín por el sacrificio de Cristo. A ver, lo dejo ahí. Si quieren participar, hermanos, me parece que vale la pena que intervengan porque es importantísimo. A ver, hermanito, ¿quién se anima a hacer algún comentario? Rubén.
¿Qué Activa tu tal? micro. Buenas noches. Sí, aquí, bueno, revisándolo y también viendo algunos comentarios, ¿no? Acá en esta primera parte, donde también se ve el mismo título lo dice, ¿no? El quien lleva, el que conduce toda la situación es Jesús, ¿no? Jesús es el que pregunta, Jesús es el que dice, soy yo, Jesús es el que reprende a Pedro. Entonces, él todo el tiempo tiene el control de la situación. Él controla todo, controla todo. Eh, aquí, eh, cuando le dicen, pues no, no se menciona aquí que Judas le da un beso. En los otros evangelios sinópticos, sí, ¿no? Para Juan no es importante el beso de otra persona para que lo entregue, ¿no? Sino él mismo se entrega por propia voluntad, por la voluntad del Padre, él mismo conduce todo. Hasta aquí quería comentar. Ujú. Bien, Gracias. Rubén, gracias. Claro, el comentario de Rubén es apropiado, pero se adelantó, ¿no? Yo les decía para ir por partes, este concepto de que en el lugar había una huerta y el simbolismo en relación con el jardín del Edén. En una huerta el hombre pecó, en una huerta el hombre es redimido. Eso es lo que quería puntualizar. Como decía, eso es lo que les pedía comentarios. O si no, si les parece claro, pero me da pena que algo tan importante se pase como normal, ¿no? Eh, Augusto. Augusto también quiere participar. A ver, Augusto. Lo que se podría comentar de esto es que Jesús es el nuevo Adán, ¿no? Mientras que Adán en un jardín no cumplió la voluntad de Dios y pecó contra él, Jesús hace la voluntad completa del Padre y se sacrifica por nosotros restaurando, ¿no? Lo que antes había sido roto. Ujú. Hay otra manito levantada. No sé qué hermanito quién es. Soy yo, Julia, Ah, Julia. Julia. Ya, Sí, sale Julia. como usuario de Zoom. Estoy Sí, buscando para cambiarles, porque no sé por qué no lo o cambia, Julio. voy a cambiarlo. Pero yo Bueno, lo cambio, Ah, ya, cámbialo tú. yo lo cambio, Manuel yo para hacer. Pablo, Manuel Pablo, buenas noches. Es bien, bien como algo unido, como que Juan nos quiere dar un mensaje, pero bien profundo, ¿no? Porque el jardín del Edén, pecaron nuestros padres y fue cerrado por nuestro Señor, ¿no? Por Dios. Fue cerrado, arrojó a todos afuera, le maldijo a la serpiente y luego en el momento en que Juan presenta esta parte de Jesús en su agonía, hay un huerto, como que lo presenta él, el Redentor, como que los pecados por él van a ser sanados, van a ser liberados, vamos a ser curados, ¿no? O sea, la relación es bien profunda, para mí es bien de mucho significado espiritual sobre todo, ¿no? Eso es lo que quería comentar. Bien, Gracias. gracias, Julio. María Teresa también quiere participar. ¿Puedes activar tu micro, por favor? Sí, buenas noches con todas. Sí, yo creo, o por lo menos es lo que me entiendo o capto, es como un volver al paraíso. Acá está el paraíso, Jesús lo hace posible y ya lo tenemos otra vez, ¿no? Estamos para seguirlo y ya está conseguido, prácticamente depende de nosotros. Ujú. Gracias, María Teresa. ¿Se ¿Alguien dan más cuenta quiere entonces, no? participar? A ver si. ¿Se dan cuenta? Yo lo resumiría por lo significativo del lugar.
En una huerta, en el libro del Génesis, el hombre y la mujer pecan y se cierran las puertas del cielo. En una huerta, Jesús entrega su vida y abre las puertas del cielo. El plan de Dios se ha cumplido. ¿Se dan cuenta? Esa palabra mágica, huerta. Y nosotros la leemos y no le damos mayor importancia. Pero este es purito Juan, puro mérito del evangelista Juan. Ni Marcos, ni Mateo, ni Lucas, pero ni por sospecha bien sugieren algo así. Este es Juan, el maestrísimo. Que luego, claro, todos aprendemos a decir el huerto de Getsemaní, y lo mencionamos por cualquier evangelio, pero yo les digo, no, los 4 evangelios, si bien se complementan, nos ayudan mucho cada uno, pero tienen sus particularidades. Cada uno tiene sus aportes, sus enfoques. Y Juan está lleno de esto. Y acá hay un detalle más de lo que ya hemos ido reconociendo, ¿no? La huerta. Y luego dice, Judas el traidor conocía también este lugar porque Jesús y sus discípulos se reunían ahí con frecuencia. Ese es el motivo, ¿no? Los soldados y los sacerdotes del templo, ¿cómo llegaban de noche a este sitio? Es guiado por Judas, que conoce perfectamente el lugar, porque parece ser que Jesús iba a orar con sus discípulos. Y el segundo párrafo tiene otra vez un elemento fundamental, pero por la sutileza, por lo fino. Miremos, ¿no? El segundo dice, Jesús, sabiendo todo lo que le iba a suceder, se adelantó y les preguntó a los guardias del templo, ¿no? Les preguntó, ¿a quién buscan? Y yo haría un alto ahí y después seguimos, pero un ratito, un alto ahí, miren, esa pregunta, ¿a quién buscan? Otra vez finura de Juan. ¿A qué nos hace recordar? ¿Se acuerdan? Esa escena al comienzo del Evangelio, según el propio Juan, cuando Jesús pasa por orillas del lago y Juan el Bautista le dice a 2 de sus discípulos, les dice, ese es el Cordero de Dios. Los invita a seguir a Jesús. José Juan el Bautista, de esa manera tan clara, dice, me han venido siguiendo a mí, bueno, a él es a quien tienen que seguir. Y esos 2 muchachos que se convierten ese mismo día en discípulos, esos 2 muchachos caminan detrás de Jesús. Jesús siente su presencia y voltea y les pregunta, ¿qué buscan? Miren, prácticamente la misma pregunta que Jesús hace a sus primeros seguidores, ¿qué buscan? Les hace la pregunta a estos que vienen a capturarlo. En este caso, ¿a quién buscan? Y le contestan, a Jesús el Nazareno. Y él les dijo, soy yo. Lo estuvimos viendo en la reunión pasada. Soy yo, lo podemos leer igualito como yo soy, y yo soy es el nombre de Dios. Una vez más, Jesús se define como yo soy, pero acá viene como una respuesta natural, ¿no? Ahora, ¿qué cosa se nota? A diferencia de los otros 3 evangelios, en que Jesús está realmente con mucho miedo, tenemos la escena que incluso creo que es Lucas el que nos dice que Jesús suda sangre con tremendas lágrimas y dice, Señor, aparta de mí este cáliz. Pero miremos a Jesús en Juan. En Juan vemos a un Jesús así. En Juan vemos a un Jesús en el momento
previo al martirio, en ese estado de temor, un temor muy humano, ¿no? Pero notamos esto acá. Miren, Jesús, sabiendo todo lo que va a suceder, se adelanta y les pregunta, ¿a quién busca? Y le contestan a Jesús, el Nazareno, y él dice, yo soy. ¿Se dan cuenta lo que hay aquí? Es una actitud de Jesús absolutamente valiente, absolutamente de valor. No duda, no tiembla, no se esconde detrás de otros. Oye, hagan la cortina que yo me escondo entre los árboles y me escapo. ¿Qué podría haber intentado hacerlo? Y de noche, y conociendo bien el lugar, tenía alta probabilidad de hacerlo. Pero Jesús no se esconde. Jesús se adelanta y pregunta a quién buscan y le dicen a Jesús. Y él le dice, yo soy yo. ¿Se dan cuenta del detalle también? Entonces yo resalto aquí en el Evangelio según Juan, en esta escena que ya hemos visto narrada en Marcos, en Mateo y en Lucas, en el Evangelio según Juan vemos a un Jesús absolutamente lleno de valor, lleno de coraje. Enfrenta la situación, pero enterito. No sé si sienten que exagero, otra vez o lo notan. Miren, acá vale la pena que comparen esto con los otros tres evangelios y vean cómo narran. Es un ejercicio interesantísimo. Ahora continúa diciendo y dice, cuando Jesús les dijo, soy yo, ellos retrocedieron y cayeron en tierra. Entonces aquí también podemos hacer un pequeño comentario. ¿Por qué a la respuesta de Jesús, soy yo, los que iban a capturarlo, a apresarlo, retroceden y caen en tierra? ¿Qué pasó, no? El soy yo con el que contesta Jesús era una voz de ultratumba, les dio miedo. ¿Qué pasó para que se caigan al suelo? Imagínense la reacción, ¿no? Estos guardias del templo retroceden y se caen al suelo. Leyendo a la letra, se caen al suelo ante la respuesta de Jesús, que les dice, soy yo, o yo soy. Pero como ya hemos dicho, yo soy, para un judío bien formado, es el nombre de Dios. Y por eso es que cuando Jesús dice, soy yo, los guardias del templo retroceden y se caen al suelo. Porque Jesús le dice, como que yo soy Dios, me buscan a mí, acá estoy. Pero no dice acá estoy, levanto la mano, presente. Y acá yo mismo, ¿no? Soy yo, el nombre de Dios, y por eso se caen al suelo. Miren, tanto detalle en una sola perícopa. Julia quiere hacer un comentario. Julia, activa tu micro. Sí, gracias. Ese instante debe haber sido muy como para los que apresaban a Cristo, como que sintieron, porque ellos retroceden, soy yo y ellos retroceden como asustados y se caen. Nadie se cae de sí nomás o porque está viendo algo y se cae, ¿no? Se cae de asombro,
de pavor, de qué sentirían, ¿no? Todo un Dios, como dices tú, con esa firmeza y esa entrega así tan grande, ¿no? Y, y que, y que diga, yo soy el que buscan y retroceden los oponentes y se caen. Claro, Julia, pero date cuenta, no dice yo soy entre otras palabras, simplemente dice soy yo, y lo Sí, repite, soy yo. Entonces, por eso, para esos judíos, es Dios el que está al frente. Y por eso se caen al suelo en señal de absoluto respeto. Y por eso es que está medio raro que cuando dicen un destacamento de soldados, los soldados son romanos y los guardias son del templo. Pero a los soldados romanos, escuchar yo soy no les significa nada. Más bien para los judíos, guardias del templo, sí les significa todo. Es el nombre de Dios, ¿no? El nombre que Dios le da a Moisés para que le diga al pueblo. Lo hemos visto la vez pasada. ¿Pero ahí ya fueron los soldados romanos o solo fueron los soldados del templo? Porque el que le cortan la oreja fue al soldado del templo, me parece, ¿no? Claro, mal, por eso. Entonces, acá pareciera ser por la redacción, cuando habla de soldados y guardias, son soldados romanos, no habían soldados judíos y guardias del templo, ¿no? Entonces, esto no es tan exacto, porque los que caen al suelo son guardias judíos, los que capturan a Jesús son estos guardias. Alguno que otro soldado habría apoyando, pero no, era realmente los guardias designados por los sumos sacerdotes. Ellos reconocen exactamente la palabra yo soy, es el nombre con el que Dios se presenta ante Moisés. Yo soy. Bueno, y continuamos, dice, les preguntó nuevamente, ¿a quién buscan? Y repitieron, a Jesús el Nazareno. Jesús repitió, ya les dije que soy yo. Y miren lo que continúa también, que uno lo lee ligerito, pero no, miren, si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Miren, ¿cuánto sentido hace con la oración sacerdotal que vimos el martes pasado? En la primera parte de la oración veíamos Jesús se encomienda a él mismo. En la segunda encomienda a sus discípulos y en la tercera encomienda a los que vendrán. Aquí está cuidando a esa segunda parte de su oración, digamos. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Ok, me quieren a mí, acá estoy, pero mi gente no la toquen. Cumple exactamente lo que había dicho hacía poco tiempo, ¿no? El mismo día, la misma noche en su oración. Miren qué lindo, ¿no? Todo el comentario que suscita. Y es solamente una perícopa y que acá continúa. Continúa la misma que hemos leído. Entonces, Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, que es un guardia del templo, y le corta la oreja derecha. Bueno, acá dice el nombre del servidor, el nombre del guardia, que no lo dice ningún otro evangelio, ¿no? Malco. Y Jesús le dice a Pedro, envaina tu espada, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Miren ese valor de Jesús en la narración de Juan. Les digo, resalta mucho por encima del que nos presentan Mateo o Marcos o Lucas. Absolutamente. Pero también aquí, ¿no? Interesante notar, aunque esto está en otros evangelios,
Pedro llevaba una espada. Y tú dices, oye, esos son discípulos de Jesús. Jesús que representa y personifica el amor, la misericordia plena. ¿Y sus seguidores más cercanos llevaban espadas? No parece, no parece raro. Entonces, es que hasta este momento los fieles apóstoles entendían a Jesús. Si entendían a Jesús, ¿qué hacen con espada? ¿Y qué hacen sacando la espada? ¿Y qué hace Pedro cortándole la oreja al guardia del templo? Bueno, en otro de los evangelios nos cuenta que Jesús le pone la oreja y se la pega, ¿no? Locura. Mientras que en otro evangelio dice, Señor, aparta de mí este cáliz. Acá Jesús más bien dice, ¿acaso no beberé el cáliz que me ha dado el Padre? Él acepta plenamente, conscientemente y totalmente envalentonado su, su destino, que va a ocurrir inmediatamente. No sé, Pati, ¿continuamos? ¿O alguien quiere intervenir? A ver, hermanitos, ¿alguien quiere hacer algún comentario? Pati, A ver. Manuel Pablo, lo que acabas de decir de la actitud de Jesús, que estaba completamente envalentonado para asumir su destino, a mí me parece que estaba tremendamente fortalecido por la oración que había hecho previamente, porque a ese lugar iban a orar, y aunque el evangelista no narra puntualmente que había entrado a hacer oración, se entiende que si después de la última cena y el discurso y todo lo demás van a este huerto, es porque Jesús va a orar como siempre lo hacía. Y conocemos, Guillermo, el contenido de esa oración, que la hemos leído el día martes pasado y comentado en todo detalle, ¿no? Lindo. O sea, tenemos en el capítulo 17 para que lo lean y lo relean 100 veces y 1000 veces, tenemos la oración que hace Jesús, que inmediatamente precede a esto que estamos leyendo ahora. Y Guillermo nos dice, esa oración le da mucho más fuerza a Jesús para enfrentar esto. Pero miren, Pedro, como para pensar, ¿no? Pedro a esas alturas, casi a las finales de la vida pública de Jesús, todavía no termina de entender. No ha entendido. Saca la espada y le corta la oreja. Oye, Pedro, ¿has entendido algo? ¿Estás más perdido? Marisol, ha levantado la manito. Marisol, activa tu micro. Sí, gracias, buenas noches. Quisiera preguntar al profesor si puedo leer un parrafito del libro sobre Simón Pedro está armado. Claro. Dice, entra en la escena Simón Pedro. Él representa a las personas que no aceptan a un Mesías que da la vida. Y por eso reacciona con la espada al cortar la oreja de Malco, el siervo del sumo sacerdote. El hecho debe leerse simbólicamente. Según Éxodo 29:20, cuando Aarón y sus hijos recibieron el sacerdocio, se les ungió la oreja derecha con la sangre de un carnero. Al cortar la oreja de Malco, que en arameo significa rey, Simón Pedro está reaccionando contra el sistema religioso defendido por el sumo sacerdote, presidente del Sanedrín. Es un gesto de desaprobación. Simón Pedro no admite los desmanes del poder religioso y por eso reacciona, pero su actitud es reformista. Él piensa que reformando la institución religiosa todo podría ser
diferente. El Evangelio de Juan dejó muy en claro que la institución religiosa representada por el sumo sacerdote y por el Sanedrín ha llegado a su fin. Fue lo que Jesús dijo a Nicodemo. Así es como piensa Jesús. En efecto, al contrario de lo que sucede en el Evangelio de Lucas, Jesús no cura la oreja del siervo del sumo sacerdote, pues fue precisamente él quien decretó la muerte de Jesús. Jesús no tiene miedo de morir porque su muerte al mismo tiempo es victoria y condenación. Victoria porque al resucitar derrota la muerte. Condenación porque desenmascara la sociedad injusta que le dio muerte. Gracias. Excelente, Marisol, excelente, súper pertinente, súper. ¿Cómo compara, mira, con un hecho del libro del Génesis, ¿no? Cuando untan la sangre en la oreja derecha del sacerdote que recién ungido. Un símbolo otra vez. Excelente. Lo que no comprendí muy bien fue la parte, Manuel, que dijo Marisol, ¿por qué no le cura a Malco ahí? ¿Cuál era la razón? Eso sí, esa partecita no entendí. A ver, Mira, Marisol. dice así, voy a leerlo más El despacito. ladito nomás, sí, ese ladito. Dice, en efecto, al contrario de lo que sucede en el Evangelio de Lucas, Jesús no cura la oreja del siervo del sumo sacerdote, pues fue precisamente él quien decretó la muerte de Jesús. Ya. O Claro, sea, son símbolos. No es que sea Patti lo que ha leído, Marisol recontra pertinente, excelente. No es que son narraciones fidedignas de los hechos. Tienen un montón de significado detrás. Y Marisol lo ha vuelto a leer y nos explica por qué uno le pega y el otro no, ¿no? ¿Por qué Juan no dice que Jesús le pega? Juan está mucho más en la línea de la ruptura con el templo y con los sacerdotes, ¿no? muy bien. Ok, ya Los entendí. sacerdotes han traicionado al pueblo. Esto se ve un poco en Jeremías también, cuando Jeremías acusa a los sacerdotes de su época, del siglo VI antes de Cristo, como diciéndoles, oye, si ustedes son pastores de las ovejas, qué malos pastores son los peores pastores. Y habla de que vendrá un pastor que va a ser Jesús, ¿no? Ese es Jeremías, pero ¿cómo es que tiene tanta finura ese texto? Oh, muchas gracias, Marisol. Bueno, señor. Clarísimo, quedó con... Claro. Sí. Hasta ahí Simón no había comprendido, pues él todavía estaba pensando en el Mesías, ¿no? O sea, en ese Mesías guerrero, poderoso, que no podía prenderlo. Como tú Claro, decías, no había entendido nada. claro, mira, ¿y en qué momento? Ya a las finales. Si no es que viene el Espíritu Santo con Pentecostés, es que estos siguen perdidos en el espacio. Terrible. Por si acaso, para los interesados, lo que ha leído Marisol, que me corrija, es el mismo libro del padre Bortolini, de Brasil. Sí, señor, es el libro. Es que me gusta mucho, entonces siempre lo tengo aquí para de pronto compartirles un pedacito y de verdad que este libro es muy bonito. Sí, es excelente y para los curiosos, los que quieran estudiar más, ese libro se puede comprar en Paulinas, en el caso de Perú, ¿no? Pero que no hay mucha oferta, pero en Paulinas hay. ¿Y cómo se llama el libro? Discúlpame, Manuel, ¿cómo se llama el libro? Se llama ¿Cómo leer el Evangelio de Juan, el camino de la vida, de Katia puso José Bortolini. en la propia sesión de hace 2 meses. Ok, gracias.
¿cómo se llamaba Marisol? Conocer el Evangelio de Juan, ¿Cómo ¿no? leer el Evangelio de Juan, el camino de la vida? Y él es sacerdote, ¿cierto? José Bortolini. El padre José Bortolini de Brasil. Sí. Y es un librito muy práctico e inclusive no es nada costoso. Qué bueno. Yo lo compré aquí en San Pablo, que aquí en Popayán hay editorial San Pablo, entonces siempre sé ir ahí a mirar cositas y me lo encontré y me gustó mucho. Hace Sí, años. Ujú. acá en el Perú es Paulinas, ¿no? Porque en San Pablo no tienen nada en el Perú. Muy poco tienen, pero Paulinas sí, ahí lo encuentran segurísimo. José ¿Y Y habrá ahorita Bortolini, solo sacado encuentra. también, perdón, habrá sacado también de los otros evangelistas o solamente tiene el libro de Juan? ¿O es de cada evangelista? Oh, Juan. no, eh, en esa edición cada evangelio tiene un comentario de un autor diferente. Entonces hay uno que se llama cómo leer a Mateo, cómo leer a Lucas, cómo leer a Marcos, y lo escriben diferentes sacerdotes. Qué bueno. Ah, Cómo leer a Juan lo escribe Bortolini. Qué bonito. Sí. Muy Este, bien, les María digo, Teresa, María Teresa bibliografía, está pidiendo la palabra. sí, Disculpa. bibliografía hay un montón, y yo no les doy mucho para no aturdir, ¿no? Pero como siempre les digo, y ahora con Marisol, se refuerza la idea, el que esté interesado, pregunte y yo le doy por el interno. Oye, quiero leer más de tal tema, y yo les puedo sugerir, porque hay un montón de cosas, ¿no? Y un poco lo que yo les trato de comentar y transmitir no son ideas mías, sino son lo que he estudiado por años de esos autores, ¿no? Sí, María Teresa, adelante. Em, Ahora el tema con el corte de oreja de Pedro, entonces se aclara la idea, ¿no? Porque entonces Pedro no lo hizo al azar ni porque le dio la gana, sino en un acto, yo diría no de rebeldía, pero de igualdad y sobre la actitud que tenían el Sanedrín o los sacerdotes, ¿no? De aquel entonces. Entonces era como poner la justicia o poner lo que él pensaba como el equilibrio, ¿no? No, ustedes no creen, ustedes son los malos, ustedes son los que no han aceptado a Jesús ni reconocen que es el Hijo de Dios. Entonces hace ese corte de la oreja muy, muy simbólico cuando lo están relacionando con el tema de los sacerdotes de Aarón que les ponían sangre en la oreja, ¿no? Entonces me parece mucho más comprensible ahora esa actitud de Pedro. Claro, pero ojo, sí, está bien María Teresa, pero cuidado, ¿en qué orden se dan las cosas? Pedro tiene una reacción, saca la espada y corta la oreja. ¿Y cuántos años después? 60 años después, más 70 años después, el evangelista Lucas interpreta el tema como estamos comentando. No es que Pedro está motivado por hacer justicia. La actitud de Pedro es una reacción con espada, pero luego la lectura que hace 70 años después el evangelista Juan es esta, ¿no? O sea, está bien la idea, pero cuidado con el orden de las cosas. ¿Qué es primero y qué es después? O sea, la interpretación de Juan no necesariamente es la motivación de Pedro. Pero entonces la pregunta sería, Pedro también hubiera podido, no sé, cortar la mano o cortar lo que tenía más cerca, ¿no? O lo que le era más factible. No sé si le era más factible cortar la oreja, ¿no? En aquel momento. Y como está unido a esa connotación del sacerdocio con la sangre, se me está ocurriendo a mí, o estoy pensando yo, que en el fondo no, Pedro no estaba, o sea, quería defender y dijo, bueno, plum, aquí te doy, ¿no? En lo que te duele, ¿no? Acá te lo pongo, porque
no sé si uno quiere defender algo en ese momento de tensión, yo le doy donde siento que me es más favorecida, más favorecido el golpe, o me favorece más hacer el golpe o la agresión, ¿no? No sé. Mm, Hay otra manito, Patricia, Julia, Pati. ¿Ya? Yo, Julia, por favor, activa tu micro. Sí. ya, a nuestra hermanita, no sé, lo que yo quiero decirle, es que Jesús había venido a entregarnos el amor y dar tantas enseñanzas a sus apóstoles primero. O sea, él era amor, era paz, era sanación, han visto milagros y una actitud violenta no es el del momento, no es lo que Cristo proclama, pienso yo. O sea, tendría que darse lo que él quería, lo que Jesús quería en su interior. Y sabemos que tenía amor, 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 amor dentro de él, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Claro, claro, y lo llama la atención a Pedro. Pedro, envaina tu espada, no has entendido nada, ¿no? Envaina tu espada, guarda la espada. A ver, vamos a avanzar. Miren, lo que sigue es esa segunda película, también en 2 páginas. ¿No eres tú también uno de ellos? A ver, Esta hermanita, pregunta, ¿quiere esta leer? pregunta la hace una persona del templo a Pedro. A ver, vamos a leer. Hermanito, ¿quién quiere leer? Yo leo, Ya, Julia. A ver. el destacamento de soldados con el tribuno y los guardias judíos se apoderaron de Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero ante Anás porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Caifás era el que había aconsejado a los judíos: es preferible que un solo hombre muera por el pueblo. Entre tanto, Simón Pedro, acompañado de otro discípulo, seguía a Jesús. Este discípulo, que era conocido del sumo sacerdote, entró Jesús en el patio del pontífice, mientras Pedro permanecía fuera en la puerta. El otro discípulo, el que era conocido del sumo sacerdote, salió, habló a la portera e hizo entrar a Pedro. La portera dijo entonces a Pedro: ¿no eres tú también uno de los discípulos de ese hombre? Él respondió: no lo soy. Los servidores y los guardias se calentaban junto al fuego que habían encendido porque hacía frío, pero también estaba con ellos junto al fuego. Pedro también estaba con ellos junto al fuego. A ver, continuamos. El sumo sacerdote interrogó a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Jesús le respondió: he hablado abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas a mí? Pregunta a los que me han oído que les enseñé. Ellos saben bien lo que he dicho. Apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias ahí presente le dio una bofetada diciéndole: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado ante el sumo sacerdote Caifás. Simón Pedro permanecía junto al fuego. Los que estaban con él le dijeron: ¿no eres tú también uno de sus discípulos? Él lo negó y dijo: no lo soy. Uno de los servidores del sumo sacerdote, pariente de aquel al que Pedro había cortado la oreja, insistió: ¿acaso no te vi con él en la huerta? Pedro volvió a negarlo y enseguida cantó el gallo.
Gracias, Julia. En eso que ha leído Julia, esta perícopa, está claramente lo que debemos llamar con todas sus letras la traición de Pedro. Jesús ya se lo había adelantado. Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y acá están las 3 veces en que Pedro lo niega. Y negar a Jesús es traicionarlo. Entonces, de esto ya hemos hablado varias veces, ¿no? Pero no me canso, porque es tan importante. A nosotros los cristianos se nos queda mucho la traición de Judas, pero pasamos como por agüita tibia la traición de Pedro. Pero pensemos, ¿lo que hace Pedro no es traición también? ¿Negar a Jesús no es una traición? A ver, les dejo, Pati, para que participe quien quiera. A ver, hermanito, ¿quién quiere participar? ¿Algún comentario? Y el tema tiene actualidad, Pati, porque ¿cuántas personas, siendo católicas, siendo cristianas, niegan a Jesús? ¿Y cuántas personas en algunos momentos reniegan de Jesús? O sea, niegan y reniegan, ¿no? Bueno, eso Entonces, también es bien humano, Manuel, ¿no? Y acá la diferencia con Judas, que tú siempre nos has dicho, de que Pedro se arrepiente, Judas, ¿y por qué? Porque él, a pesar del pecado que había cometido, haber traicionado, de haber pensado de que podía perdonarle Jesús. En cambio, Judas no. Judas se desesperó, ¿no? Y hizo lo que hizo, ¿no? claro. A ver, hermanitos, han estado comentando muy bien. Bueno, además de lo que hemos comentado y Patti ha agregado bien, además miren en el segundo párrafo de lo que estamos proyectando, apenas Jesús dijo esto, uno de los guardias allí presentes le dio una bofetada. ¿Qué significa eso? Uno de los guardias allí presentes actuó con violencia y esto nos pone ante una situación de verdad que extraordinaria también. ¿Cómo nos cuenta Juan la respuesta de Jesús? Yo les diría, en términos de la psicología más moderna, Jesús reacciona ante la agresión o responde ante la agresión. Responder y reaccionar son dos cosas absolutamente diferentes. Reaccionas llevado por tu impulso. Si Jesús hubiera reaccionado como cualquiera, imagínate tú una circunstancia así y el guardia, el policía, te mete una cachetada y tú en ese momento te desgracias. Te le vas encima, le metes un puñetazo, lo empujas. Pero miren a Jesús. Jesús ante la violencia no reacciona. Jesús responde. ¿Y cómo responde? Está ahí clarísimo en la segunda línea. Si he hablado mal, muestra en qué ha sido. Pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Esa, queridos hermanos, es una respuesta, no una reacción. No sé si lo perciben claramente. Para mí es clarísimo. Es la diferencia entre reaccionar y responder. Y Jesús nos enseña, una vez más, que hay que vivir la vida respondiendo, no reaccionando. La persona que responde, en términos modernos, es
lo que se conoce como la persona proactiva, y la persona que reacciona es la persona reactiva. Y aquí Jesús se pone como un ejemplo paradigmático, maravilloso, de la proactividad. La persona proactiva responde, no reacciona. No sé si lo ven claro. Hermanito, ¿quién se anima a hacer algún comentario? Manuel Pablo, A ver, Sí. Julia. este momento, cada que llegamos a este punto, como que una, el momento que vive Jesús es bien duro, Manuel Pablo. Un soldado que le dé un manazo, un bofetón, sin él haber hecho nada. De verdad que es bien, bien duro aceptar nosotros que todo un Dios, un hijo de Dios, bueno, un hijo de Dios, Jesús, que viene a entregar su cuerpo para... Y ahí empieza, ¿no? Ahí empieza con ese bofetón. Y como bien dices, no reacciona mi Señor, sino, ¿por qué me pegas como si fuera un niño, como si fuera una criatura? Dios mío, siempre me ha movido esta parte. Bueno, Claro, eso es lo que quería decirle. está muy bien entonces, ¿no? Eh, Jesús no reacciona, Jesús responde. Había otra manito, creo, sí, de Patricia. Marisol, de Marisol. Marisol, activa tu micro. Sí, gracias. Es que yo solo quiero compartirles que este renglón de esta respuesta de Jesús, si he hablado mal, muestra en qué ha sido, pero si he hablado bien, ¿por qué me pegas? Esto lo he escuchado muchas veces y esto me llena a mí como de cierto modo de una tristeza porque como que me transportara en esas épocas y como que estuviera viendo a Jesús diciendo esas cosas y eso como que a mí personalmente me lastima. Pero yo veo que Jesús nos da una lección tremenda porque, de verdad, si fuéramos alguno de nosotros, actuaríamos de diferente manera, ¿cierto? Tal vez con agresión, pero Él nos da esa lección. Y también me llama la atención, pues, que Él, con todo su poderío, y pienso que en ese momento es como que también nos da un ejemplo de mucha humildad, porque Él siendo Dios y como habla con esa tranquilidad y todavía le dice, ¿por qué me pegas? Eso a mí también o sea, me toca mucho y me pone a pensar muchas cosas. Y pienso que además de saber perfectamente responder lo que él debe decir, creo que también nos está dando, como ya lo dije, el ejemplo como de humildad. No sé si esté bien. Claro. Ujú. Hay otra manito de Graciano. Graciano, activa tu micro. Gracias, buenas noches, hermanos. Yo veo aquí en esta respuesta de Jesús un llamado a la reflexión, ¿no? Trata de hacerlo entender al soldado el porqué de la acción que tiene de pegarle, ¿no? Trata de hacerlo reflexionar, ¿no? Y él en todo momento ha rechazado la violencia, incluso nos dijo que si te pegan en una mejilla ofrece la otra. Entonces, eso es lo que está haciendo, está cumpliendo, él está siendo consecuente con lo que enseñó durante toda su vida pública. Y hasta el día de hoy, qué maravilloso sería este mundo si todos tuviéramos alguito de esta reacción, de este llamado, si escucháramos un poquito de este llamado a la reflexión que nos hace acá el Señor, ¿no? En este pasaje de su martirio. Gracias. Ujú. Bien, Graciano. Bien dices, ¿no? ¿Cómo sería diferente el mundo?
Y la pregunta que se nos formula, porque está bien en tiempo de Jesús, él en el ejemplo que da, pero inmediatamente la proyectamos a nuestro tiempo y a nosotros mismos. Y la reflexión es, hermanos, y cada uno piense para sí mismo. Tú, ante cada cosa que te sucede, ¿tú reaccionas o tú respondes? Y les digo, el gran porcentaje, altísimo porcentaje, reaccionamos. ¿Cuántos pocos son los que pueden responder como los enseña Jesús? Eso es algo que tiene que aprenderse de manera consciente. O sea, ser proactivo no es un don del cielo, eso se desarrolla. Eso se desarrolla, hay que aprenderlo. Ser reactivo es lo natural. Terminamos trompeándonos, insultando. Se ve en el tráfico, ¿no? El carro de adelante no avanza, le gritas hasta los ancestros. Revientas la bocina y en la cola, alguien se zampa en la cola, te indigna. Somos pura reacción. En el trabajo, somos pura reacción. Pero realmente sabemos responder. Y acá hay un ejemplo excelente. Y Graciano anotó otro momento que es el que explica esto de manera más integral. Cuando Jesús dice, si te pegan en una mejilla, pon también la otra. Claro, ¿cómo entender eso, no? Aprovechamos. ¿Cómo entender lo que a Jesús le gusta que lo golpeen? Nos dice, sean unos tontos, que los cacheteen. Imagínense eso, ¿no? Si te cachetean, pon, sigue poniendo la cara. Eso hay que leerlo así, hay que entenderlo así. Y la respuesta es no. Esto tiene que ver con lo que hemos leído en esta diapositiva. La bofetada del guardia. Tiene que ver con no vivas tu vida reaccionando, vive tu vida respondiendo. ¿Y qué significa responder antes que reaccionar? En pocas palabras, significa elegir tu propia respuesta. Eso es. Elige tu propia respuesta, nos dice Jesús. Ante cada cosa que te sucede, incluso ante la violencia, elige tu propia respuesta. No te dejes llevar. Tremendo modelo que es Jesús. Manuel, adicional en lo que estás comentando, claro, acá Jesús muestra su actitud proactiva, ¿no? En todo momento, inclusive hasta en su prendimiento, donde él pregunta nuevamente, ¿no? ¿A quién busca? ¿No? Y además también piensa en sus discípulos, que lo suelte, a pesar que era un momento bien desesperado, ¿no? En realidad, pero él cómo se controla. Pero eso no quita que Jesús sí se indignó con cuando ve pues que la casa de su padre se había convertido prácticamente en un mercado. Ahí sí, cuando estábamos hablando de las respuestas, ¿no? Ante eso que vio, sí se muestra pues una indignación fuerte de Jesús. Claro, pero ahí podríamos decir, Pati, en este caso que pones, ¿es una reacción de Jesús o es una respuesta de Jesús? Y yo creo que aún allí es una respuesta, porque él elige esa acción con un propósito. No es una reacción simplemente, es una respuesta voluntaria, consciente de Jesús. Han convertido la casa de mi padre en una cueva de ladrones, ¿no? Además, parafraseando lo que decían uno y otro profeta acerca del templo de Jerusalén. Pero vamos a avanzar un poquito. Hay otra manito. A ver, Augusto, activa tu micro, Augusto. Sí, solo quería comentar dos detalles antes de que pasemos.
eh, el detalle al principio, la diapositiva donde menciona que lo llevaron primero al sacerdote Anás, a pesar de que no era sumo sacerdote. Bueno, aquí tengo un comentario que explica que él había sido sumo sacerdote entre el año 6 y 15, pero los romanos lo reemplazaron con otro sacerdote contrario a las regulaciones de la Torá. Pero muchos judíos todavía lo reverenciaban como si fuera la cabeza de Israel, a pesar de que ya en el año 18 al 36 había entrado eh, Caifás, que era su hijo político, ¿no? Tu cuñado. Su cuñado, sí, perdón. Y otro detalle que menciona cuando habla del otro discípulo que era conocido de los, digamos, de los sacerdotes, ¿no? Y por eso lo trataban con familiaridad. Está hablando de que este discípulo amado, que se supone que es Juan, pero que hay una tradición que se conserva en Eusebio, que dice que el apóstol Juan había nacido de una familia judía sacerdotal, ¿no? Y esto podría explicar la familiaridad con el sumo sacerdote. Ujú, ujú. Claro, claro, y Juan no se menciona a él mismo, ¿no? Acá estamos poniendo la flechita. Sí, El otro pues, el discípulo amado. sacerdote tranquilamente es Juan, que es el que cuenta la historia, ¿no? A ver, entonces avanzamos a esta, que es la última perícopa del capítulo 18. A ver, Tú lo hermanito. dices hoy, rey. Hermanito, ¿quién quiere leer? ¿Yo puedo leerlo? Por supuesto. Gracias. Desde la casa de Caifás llevaron a Jesús al pretorio. Era de madrugada, pero ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y poder así participar en la comida de Pascua. Pilato salió a donde estaban ellos y les preguntó, ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron, si no fuera un malhechor, no te lo hubiéramos entregado. Pilato les dijo, tómenlo y júzguenlo ustedes mismos, según la ley que tienen. Los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Así debía cumplirse lo que había dicho Jesús cuando indicó cómo iba a morir. Pilato volvió a entrar en el pretorio, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió, ¿dices esto por ti mismo? ¿U otros te lo han dicho de mí? Pilato explicó, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Jesús respondió, mi realeza no es de este mundo. Si mi realeza fuera de este mundo, los que están a mi servicio habrían combatido para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi realeza no es de aquí. Pilato le dijo, entonces, ¿tú eres rey? Jesús respondió, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le preguntó, ¿qué es la verdad? Al decir esto, salió nuevamente a donde estaban los judíos y les dijo, yo no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. Y ya que ustedes tienen la costumbre de que ponga en libertad a alguien en ocasión de la Pascua, ¿quieren que suelte al rey de los judíos? Ellos comenzaron a gritar, diciendo, a él no, a Barrabás. Barrabás era un bandido. Ujú. Gracias, Graciano. Y así, hermanos, termina el capítulo 18, pero va a empalmar directamente con lo que vamos a ver el próximo martes con el capítulo 19. Miren, acá está, en lo que he leído Graciano, está de la casa de Caifás, el sumo sacerdote judío, y llevan a Jesús, donde
Pilato, el gobernador romano. Entonces, esto que hemos leído y que estamos leyendo ahora es el juicio a Jesús. Imagínense ese juicio, una pantomima. Es una pantomima del juicio. Es una burla, ¿no? Y ya la decisión está tomada y eso es finta nomás. Simplemente de la casa de Caifás, donde, como hemos visto y lo pueden volver a ver ustedes en su Biblia, Jesús se queda prácticamente callado con Caifás. Más bien con Pilato sí habla más. Muy preciso. Cuando Pilato dice, le pregunta a Jesús, ¿tú eres el rey de los judíos? Y Jesús le responde, ¿dices esto por ti mismo u otros te lo han dicho por mí, de mí? ¿No? ¿Eso lo dices tú o por lo que has escuchado de otros? Y Pilato le refuta y le explica, ¿acaso yo soy judío? Tus compatriotas y los sumos sacerdotes te han puesto en mis manos. ¿Qué es lo que has hecho? Y Jesús le responde, mi reino no es de este mundo. Pilato le dice, entonces tú eres rey. Jesús responde, tú lo dices, yo soy rey. Para esto he nacido y he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. El que es de la verdad, escucha mi voz. Y Pilato le pregunta, ¿qué es la verdad? Y ahí termina el día. Si se dan cuenta, porque siguen las letritas, pero terminó el diálogo corto entre Jesús y Pilato. Y termina con Pilato, que dice, ¿qué es la verdad? Al más puro estilo de un pensador de cultura griega, porque Grecia influyó tanto en Roma, la filosofía, el helenismo. Entonces, miren cómo termina, ¿no? Pilato en una actitud racional, reflexiva. ¿Y qué es la verdad? Pues falta que diga, cada uno tiene su verdad y esas cosas que se hablan, ¿no? ¿Qué es la verdad? Y al decir eso sale donde estaban los judíos y les dice, no encuentro en él ningún motivo para condenarlo. ¿Quién que lo suelte? Y los judíos dicen, a él no, a Barrabás. Y dice Barrabás era un bandido. Y ahí Barrabás queda como medio tontón, ¿no? Porque un bandido, tú te imaginas cualquier cosa, que es un ladroncito, ¿qué cosa es Barrabás? No, Barrabás es un celote, es un enemigo de Roma, como varios, que eran como si fuera guerrilla urbana, como que fueran terroristas, ¿no? Estaban vestidos como cualquier ciudadano y de repente caía la noche y suácate. Primer soldadito que veían le cortaban el cuello. Esos eran los celotes. Estaban en la línea de los fariseos, pero ya al nivel de la violencia, al nivel de decir, no podemos esperar con tanta paciencia liberarnos del imperio. Tenemos que actuar. Y actuaban así, escondidos en la noche, vestidos como cualquiera, con unos cuchillitos que le llamaban la sica. Y de ahí viene el nombre sicario. Con el cuchillito le cortaban el cuello al romano que encontraban, siempre de noche. Y el cuchillito lo escondían en la manga de su ropa. Y pasaban, seguían caminando y nadie sabía qué había pasado. Lo hacían con mucha práctica, lo hacían con una velocidad increíble. Eran los sicarios, los celotes. Entonces, Barrabás era uno de ellos. Y los judíos prefieren que liberen a Barrabás y no a Jesús. Ahora, para terminar mi comentario,
Cuando dice acá Juan, Pilato salió nuevamente donde estaban los judíos y les preguntan, ¿no? ¿A quién quieren que suelte? Donde estaban los judíos. Y uno se puede imaginar, aunque ya hemos hablado un montón de veces de esto, ¿quiénes son los judíos? ¿Es el pueblo judío? Y yo les estoy diciendo 1000 veces, no. Cuando leamos en el Evangelio según Juan referencias a los judíos, debemos entender los dirigentes judíos, los dirigentes, los sumos sacerdotes y sus ayayeros. Ese grupo privilegiado dentro de la sociedad judía que se había aliado con los romanos. Esos son los que Juan llama los judíos. Pero en la historia nunca entendimos esto. Y por siglos quedó un resentimiento atroz de los cristianos a los judíos en la acusación terrible de que ustedes mataron a Jesús, ¿no? Si bien los romanos pusieron los clavos, pero ustedes empujaron todo y presionaron en ese sentido. Claro, uno lo lee al pie de la letra y Juan te dice los judíos, pero entendiendo, como estamos leyendo en todo el Evangelio, los judíos en Juan se refieren a el grupo dirigente de los judíos, que no es el pueblo judío, es diferente. Es como decir, si Dina Boluarte y su gobierno nos representa a todos, yo creo que no. Y muchas veces pasa en otros países también. Tu gobierno te representa, tu grupo dirigente, entre comillas, te representa tus intereses, refleja tu voluntad, no. Y eso sucedía aquí también. Pero a ver, hermanos, les doy la palabra. A ver, No, hermanito, ¿qué quiere hacer? Ah, Guillermo. Guillermo, activa tu micro. Gracias, Pati. Bueno, Pablo, dentro de los apóstoles de Jesús que se ha leído en el Evangelio de ayer, me parece, también había a Simón llamado el Celote. Quiere decir que había formado parte anteriormente de los celotes. claro, Es así, sí, ¿no? es Bien, correcto. otra cosa. Aquí me parece que el evangelista no es un descuido, sino que es adrede, cuando Jesús le dice, para esto he venido, para predicar la verdad, y, y Pilato le pregunta qué es la verdad, y luego a continuación, en vez de darle la palabra a Jesús para que le conteste a Pilato el concepto de la verdad, se pasa a describir otra cosa, y nos deja a todos los lectores de la palabra de Dios en vilo con la respuesta de Jesús sobre qué es la verdad. Otra cosa que quería mencionar es con relación a la película anterior, que cada persona es un mundo aparte, ¿no? Entonces cada persona vive su mundo propio en su casa, cuando sale de su casa y se va a su trabajo, el trayecto, cuando llega a su trabajo, en su trabajo, igual cuando regresa, ¿no? Entonces en ese trayecto, en su casa, explota o reacciona con los de su casa. En el camino al trabajo, reacciona con los que encuentra normalmente el tráfico, como lo has mencionado tú. Y finalmente en el trabajo también reacciona, no responde, porque como tú has dicho muy bien, esta respuesta no es algo que tenemos desde el nacimiento, es algo que tenemos que incorporar. Y la única forma de incorporarla es a través del aprendizaje y la práctica consuetudinaria. No hay otra forma, pero nos estrellamos contra el cada día que nos atrapa prácticamente desde que abrimos los ojos hasta que nos acostamos al final del día. Entonces, esa práctica, este aprendizaje, no le damos oportunidad, como tampoco le damos oportunidad muchas veces a los 5 minutos o a los 3 minutos, por último, que debiéramos hacer de oración,
con silencio interior y silencio exterior, en una corta visita al Santísimo, o mientras uno transita ensimismado en uno mismo. En fin, es una tarea para cada uno. Y la consecuencia de todo esto es lo que vivimos ahora en nuestra sociedad, tanto aquí en nuestro país como en el mundo entero, ¿no? La desvalorización de todo, la famosa escala de valores. Yo llevo ya más de 50 años que se ha perdido y sabe Dios cuánto tiempo más. Aquí tenemos 200 años de independencia en el Perú y creo que la escala de valores desde que nos hicieron independientes eh, ya la habíamos puesto en tela de juicio. Eso quería comentar, Manuel, gracias. Gracias, Guillermo. Mira, y como ha cerrado, Guillermo se relaciona con el tema de fondo que mencionó también él, ¿no? La proactividad. La productividad es un valor. Y Guillermo ha dicho muy bien, hay que incorporar. ¿Y cómo se incorpora? Hay que convertirlo en un hábito nuestro, en una conducta habitual. En otro momento se puede, si hay interés, se puede ampliar mucho, pero nosotros no debemos contentarnos con vivir nuestra vida reaccionando. Hay que buscar que responder ante cada circunstancia. Hay que buscar que convertir el valor proactividad en un hábito, que sea nuestra forma habitual, nuestra forma usual de comportarnos. Así era Jesús. Pati, creo que hay otra Sí, manita. Marisol, ¿tú habías levantado tu manito? Sí, gracias. Mira aquí a propósito dice, el diálogo de Jesús y Pilato se compone de preguntas sin respuesta, porque Pilato entiende y ejerce el poder explotando y oprimiendo al pueblo sin temor de matar a alguno para mantener su cargo y sus privilegios. Jesús es rey, pero su realeza es diferente, es decir, no es de este orden social injusto, mundo. Su realeza es servicio a la vida hasta las últimas consecuencias. Pilato no entiende. Para él es normal que el poder sea sinónimo de dominación y como resultado de eso es normal que el pueblo tenga que agotarse para servir a los poderosos. Al preguntar a Jesús qué es la verdad, no demuestra interés por saber quién es el que tiene la razón. Su intención es cerrar un diálogo sin acuerdo porque cada uno tiene una visión diferente e inclusive contrastante en relación con el poder y el modo de ejercerlo. Gracias. Gracias, Marisol. Claro, lo que Pilato formula, entre comillas, como pregunta, no es una pregunta. Como ha dicho Marisol muy bien, es una forma de Pilato de cerrar el diálogo. ¿Y qué es la verdad? Y se da media vuelta. Claro, muy al estilo helenista, muy al estilo de la filosofía. ¿Y qué es la verdad? Y se da la vuelta, ¿no? Sí, bueno. Manuel, pero en lo que decías, cuando le pregunta qué es la verdad, en realidad Pilato, si bien es cierto como tú dices, parece que lo que se quería cortar ahí, no, me imagino la conversación, pero la verdad lo tenía enfrente, porque Jesús es la verdad. Pero no le interesa a Pilato, no le interesa. Claro. Bueno, vamos a quedar aquí, hemos terminado, justo son las pasadas las 9:30. Vamos a quedar aquí, que es el final del capítulo 18, ¿no? Y vamos a continuar el próximo martes con el capítulo 19, que continúa la pasión de Jesús. En el 19 vamos a ver la continuación del relato de la pasión, pero también la muerte de Jesús. Eso lo narra Juan en el capítulo 19. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Como siempre, excelente. En cada vez que tú nos das estas clases aprendemos mucho. Entonces, lo que quería pedirle a algún hermanito que quiera hacer la oración final.